No sé si a ustedes les pasa esto, pero a veces YouTube me recomienda cosas muy indies. En plan videos que no tienen siquiera 1000 reproducciones, lo cual realmente en principio no me parece algo malo. De hecho a veces me topo con canales nuevos interesantes. Y otras veces con Teoría Goten en Konosuba, hecho por el señor Teoría Anime Muñoz, el cual espero por supuesto que no sea su nombre real porque sería muy extraño. La cosa es, para el que no lo sepa, que las teorías shitpost son un contenido que para bien y para mal abundan mucho en YouTube. Y cuando digo mucho me refiero a que tenés el ejemplo más meme y estúpido del universo, que es el clásico ¿qué pasaría si Goku es traicionado y encerrado en la habitación del tiempo? Y si te querés sentir desmoralizado, en este caso hablamos de millones de reproducciones, por tramas sumamente edgys y PNGs. Muchos PNGs. A raíz de esta situación publiqué 2 tweets en mi cuenta. El primero fue comentando justamente el tema de las recomendaciones, y luego pregunté a modo de chiste ¿qué pasaría si Alphamon es traicionado y encerrado en el Dark Area por 1000 años? Dejando de lado que la mayoría entendió que esto hacía alusión a las teorías rancias que existen de Dragon Ball, hubo gente que lo preguntó seriamente. Y como pueden saber por mi video de Chaos Dramon, por algún motivo a las personas les gusta cuando subo videos estúpidos, así que acá estamos. Analizaremos los escenarios más probables de forma seria respecto a justamente esta situación. En primera instancia debemos establecer que los únicos personajes que podrían traicionar a nuestro Alphamon serían los Royal Knights, porque básicamente son el único grupo con el que se encuentran relacionados, o se pueden definir como compañeros barra camaradas, dependiendo obviamente del contexto. Obviamente lo más importante sería, ¿cuál es el motivo? En un escenario realista, los Royal Knights normalmente no tomarían una acción unánime del estilo. Es más, según productos como Cyber Sleuth o X Evolution, Alphamon suele ser un Digimon tan raro que a veces los Royal Knights solo saben su nombre pero nunca lo han visto, y hasta dudan de su existencia. Esto justamente se establece por primera vez en X Evolution. No obstante, como esto es una teoría, podemos hacer que básicamente todo funcione a nuestra conveniencia. Por lo tanto, para que esto funcione, supongamos que tenemos un grupo de Royal Knights que están de acuerdo con Yggdrasil en básicamente todo de forma tajante. No lo cuestionan ni razonan el motivo de sus acciones. Si bien en X Evolution ya se mostró que esto ocurre parcialmente, durante toda esa película se muestra claramente que los Royal Knights, al ser seres conscientes, pueden claramente mostrarse dubitativos de lo que se les ordena hacer. Aunque bueno, eso conlleve a matar a casi todos. Así que hablando de forma completamente normal, en un escenario extremadamente totalitario donde Yggdrasil está haciendo cosas un poco extrañas, es imposible que ningún Royal Knight con el tiempo termine diciendo me parece que esto está mal. Pero asumamos que este factor no ocurre, o que simplemente para hacerlo un tanto más realista, la mayoría de Royal Knights están de acuerdo con Yggdrasil, por lo tanto, por más que un miembro o dos no lo estén, no pueden hacer nada al respecto. Cuestión, que Yggdrasil está haciendo algún tipo de cosa extraña en el Digital World y Alphamon tiene que intervenir. No obstante, Yggdrasil sabe de antemano esto y le ordena a todos los Royal Knights detener a Alphamon. Esta nuevamente es la parte más complicada porque normalmente los personajes interactuarían con Alphamon, hablarían, verían qué está pasando, etcétera, pero bueno, obviemos todo esto. Teniendo este escenario simplificado, ¿es posible para los Royal Knights detener a Alphamon? Si hablamos de los miembros sin ex antibody, la mayoría simplemente no podría hacer nada contra él en un 1 contra 1. Sin embargo, teniendo Yggdrasil de su lado y tomando de referencia productos anteriores, Yggdrasil puede tranquilamente tirarle ex antibodies a todos y power-upearlos. Y ahí nuestro amigo no podría hacer realmente mucho. Cuando tenemos en cuenta que Digimon directamente puede pasarse las leyes del universo por el culo, con su habilidad Ocgenerics, que en su forma X está aún más potenciada. Por lo que Alphamon se puede olvidar de que bueno, su Alpha Inforce haga prácticamente nada. Entonces, ¿qué pasaría una vez que Alphamon está finalmente encerrado en el Dark Area? Bueno, en principio técnicamente al ser un espacio con sus propias reglas, Alphamon no podría utilizar habilidades como Alpha Inforce para pasarse por los huevos el espacio y el tiempo, ya que bueno, está en un plano existencial donde las mismas reglas no aplican al convencional. Por lo tanto, no tenés que preocuparte por nerfear al personaje ya que se encuentra nerfeado simplemente por estar ahí. En segunda, y acá para mí está lo más interesante, basándonos en la personalidad vista en diversos productos, Alphamon en principio no tendría un semblante negativo, o bueno, no debería. Lo más probable es que terminara vagando por el Dark Area viendo qué hacer. Lo que sí podría ocurrir es que al tratarse de un Digimon Holy, constantemente Digimon demonios intentaran, bueno, meterse con él, lo que no es otra forma de decir que van a intentar constantemente matarlo. Y asimismo no sería extraño que un Demon Lord como Belzebumon, al cual le encanta combatir, intentara medir fuerzas con Alphamon, o que otros Demon Lord quieran molestarlo o simplemente cagarlo a trompadas. Y esto es probablemente lo menos forzado de todo, ya que por un lado si tenías algo contra los Royal Knights puedes aprovechar para cagar a uno de sus miembros a trompadas y no puede hacer nada al respecto, y por el lado de los Digimon más irracionales tenés la posibilidad de hacer mierda a un Digimon sagrado, así que es ganar o ganar, lo que pondría genuinamente a nuestro Royal Knight en una situación complicada, ya que hablamos de que está completamente solo en un entorno hostil, sin posibilidad de salir por sí mismo. No sería la mejor situación para nuestro señor Alphamon, al punto de que genuinamente podrían terminar madreándolo. No obstante, tenemos también seres como Gran Dracumon, que sirven de comodín en una situación del estilo, es decir, Alphamon seguramente tenga conocimiento de este Digimon y quizás intentará buscar su favor para poder salir del Dark Area. En este escenario lo más probable es que a Gran Dracumon le dé completamente igual, o
vos decidiera colaborar con él por mero aburrimiento. Como dije, este es un Digimon comodín y nunca se sabe cómo puede actuar, aunque normalmente sus motivos suelen ser justamente estar aburrido. Dicho eso, y sin falopear de forma realista, no hay muchos más escenarios, y todo se podría resumir con Alphamon termina papeado duramente, o Alphamon se las ingenia para poder escapar del lugar. Lo que el personaje haría después de escapar del lugar es evaluar la situación y ver si el complot de los Russian Knights implica una supercrisis. En dicho caso, intentaría detenerlos, pero para ese punto habría que especular demasiado. Espero honestamente que este video tenga un radio de visitas normales, y no termine explotando o algo. Me sentiría sumamente decepcionado y pensaría que el shitpost llegó demasiado lejos. Dicho eso, pueden dejar sus opiniones de, bueno, el tema en general, no solo lo de Alphamon, sino estas super teorías enfermas que se arma la gente. Por cierto, la idea de la miniatura me la robé de este meme de acá que hicieron en el Discord del canal, porque francamente pegaba perfectamente con el tema. Ahora sí, yo soy Drash y nos vemos en el siguiente video de Rewoldy. Adiós. Breathe again, I can breathe again.